sobre el alma. Capítulo 8, Didáctica del autoconocimiento. Samael aún peor. Primera parte. Advertencia. La verdad es que antes de adquirir el individuo nuevas facultades o nuevos poderes que no conoce ni remotamente y que aún no posee, debe adquirir facultades y poderes que equivocadamente cree tener, pero que en realidad no tiene. Indubitablemente, es urgente comprender la necesidad de cristalizar en nosotros eso que se llama alma. Jesús el Cristo dijo: en paciencia poseeréis vuestras almas, mas ante todo conviene entender qué cosa es eso que se llama alma. Ciertamente he de decirles que el alma es un conjunto de leyes, principios, virtudes, poderes, etc. Las gentes poseen la esencia, el material psíquico para fabricar alma, mas no poseen todavía el alma. Obviamente, quien quiera poseer eso que normalmente se denomina alma, deberá desintegrar los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo: aunque tuviera 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzarías a enumerar todos vuestros defectos cabalmente. Obviamente estos últimos se denominan en el Tíbet agregados psíquicos. Tales agregados se parecen mucho a los elementarios de que hablan las diversas organizaciones de tipo ocultista y son una viva personificación de nuestros errores. Se dice que Jesús de Nazaret arrojó del cuerpo de María Magdalena 7 demonios. Indubitablemente estos representan a los 7 defectos capitales que se multiplican incesantemente. Tal afirmación del crístico evangelio quiere decir que el Cristo íntimo arrojó de María Magdalena los diversos agregados psíquicos inhumanos que ella poseía. Cada uno de esos agregados está organizado en una forma muy similar a la personalidad humana y poseen sus 3 cerebros: el intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. Cada agregado parece una persona realmente. Si nosotros decimos que dentro de nuestra persona humana hay muchas personas viviendo, no estamos exagerando la nota. Así es. Todos esos agregados se combaten mutuamente entre sí, luchan por la supremacía. Cada uno de ellos quiere ser el amo, el señor, y aquel que se logre imponer, aquel que logre controlar los 5 cilindros de la máquina orgánica, es un instante dado. Se cree el único. Momentos después, sin embargo, es derrocado y otro ocupa su lugar. De manera pues que hay varias personas con su mente, sus actitudes, su personalidad y sus acciones. Y cada uno de estos constituye un agregado psicológico más sus derivados. Así que en realidad, de verdad, cualquier persona no es la misma siquiera durante media hora. Parece eso increíble, mas así es. Ustedes mismos sentados aquí escuchando, se llegaron con un agregado, se sentaron a oír, pero si ponen atención a lo que ha ocurrido en su interior,
Hasta ese preciso momento descubrirán que ahora son diferentes, que no son los mismos que llegaron aquí y se sentaron. ¿Por qué? Porque el agregado psíquico que controla la máquina orgánica y que empezó sentándose fue desplazado por otro que ahora está escuchando. Si dijese que ustedes son los mismos que empezaron, estaría abusando de su mente y de la mía propia. Así que en realidad, de verdad, los agregados psíquicos están cambiando. Tan pronto es uno el que controla los centros capitales del cerebro como otro, nunca permanecen los mismos. En cuanto a la esencia, es lo más digno, es lo más decente que tenemos en nuestro interior. Es la mismísima conciencia. Incuestionablemente se encuentra enfrascada entre todos esos múltiples agregados, procesándose en virtud de su propio condicionamiento. Cada uno de ustedes es legión. Recordemos lo que el Maestro Jesús preguntó al poseso del Evangelio bíblico. ¿Cuál es tu nombre? Y el poseído contestó, mi nombre es Legión. ¿Cuál es el nombre de cada legión, de cada uno de los aquí presentes? Legión. No tienen ustedes una verdadera individualidad, no la han logrado. La conciencia en cada uno de ustedes duerme terriblemente. ¿Por qué? Porque se procesa en virtud de su propio embotellamiento. Entonces se halla en estado de hipnosis y eso no se puede negar. En cuanto al alma en sí misma, ¿han logrado acaso cristalizarla? Si dijera que no tienen ustedes un alma inmortal, estaría también mintiendo. Consciente soy. Obviamente que cada uno de ustedes tiene su alma inmortal, pero no la poseen. Uno podría tener un bello diamante, guardarlo en alguna caja de seguridad. Posiblemente gozaría uno pensando en que tiene tal prenda, mas si estuviese empeñada, no la poseería. Sabría que tiene la joya, pero también no ignoraría que en verdad no la posee. Muchas veces alguien recibe una bella herencia, sabe que la tiene, pero una cosa es tenerla y otra poseerla. El alma de Nos, ¿dónde está? Viaja por la Vía Láctea, se mueve en toda esta galaxia, mas ustedes que están sentados aquí no la poseen. Saben que la tienen, pero una cosa es saber que la tienen y otra cosa es poseerla. Así que vale la pena poseerla, mas ¿cómo llegaría uno a poseer su alma? Pues desintegrando definitivamente los agregados psíquicos, porque el alma y los agregados son incompatibles, son como el aceite y el agua, no pueden mezclarse. Si nosotros no logramos desintegrar los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos de tipo psicológico, perdemos el alma. ¿De qué serviría, dice Jesús el Cristo, si un hombre adquiere todos los tesoros del mundo, pero pierde su alma? De nada le sirve. ¿Es posible perder su alma? Sí es posible. Quien ingresa a los mundos infiernos pierde su alma. Eso es obvio. Se dice perder ese tesoro. ¿Habría alguna forma para no perderlo? Sí, repito, cristalizándola en sí mismo, aquí y ahora. Cuando uno quebrante completamente y desintegra el agregado psíquico de la lujuria,
o de los agregados, porque son muchos, cristaliza en la esencia que cargamos dentro, esa virtud preciosa del alma conocida como castidad. Cuando uno logra destruir, aniquilar el agregado psíquico del odio, cristaliza entonces en uno la preciosa virtud del amor. Cuando uno consigue reducir a polvareda cósmica el agregado psíquico del egoísmo, cristaliza entonces en uno la virtud preciosa del altruismo o del cristocentrismo. Cuando uno consigue aniquilar el agregado psíquico del orgullo, entonces cristaliza en nos la virtud inefable de la humildad. Al llegar a esta parte de nuestra plática, quiero decir que lamentablemente muchos textos de tipo ocultista, esoterista, etcétera, lo llevan a uno al orgullo místico, y eso es grave. Connotados autores muy venerables afirman que nosotros somos dioses, que cada uno de nosotros es un dios. Obviamente esta declaración viene a justificar en nosotros el orgullo místico, que causa mucho daño en la senda de la autorrealización, porque uno engreído, convencido de que sí es un dios, puede transformarse en mitómano. Voy a compartir con ustedes brevemente una enseñanza preciosa. En cierta ocasión, la venerable maestra Litelantes visitaba a los misioneros e instructores de todas las cámaras, y un misionero se atrevió a alzar la mano y hacerle a la maestra una petición. Le pidió a la venerable maestra que le hablara sobre lo que nos hablara a todos sobre los grandes misterios, sobre las grandes enseñanzas. Ella, sonriendo compasiva, inclinando su rostro como solo ella podía hacerlo, para ver bien a quien le estaba dirigiendo la petición, de manera muy dulce, pero muy firme, dijo lo siguiente: estimados misioneros, la enseñanza del venerable maestro está escrita por él en sus libros. Nosotros no podemos hablar de algo fuera de lo que él no nos ha enseñado. Toda la enseñanza del venerable maestro está en sus obras. Hay que leerlas, meditarlas y llevarlas a la práctica. Nosotros no podemos hablar de algo diferente, porque eso iría contra la ley. Y cuando dijo eso, la venerable maestra lo dijo incluyendo al secretario que en ese momento estaba con ella. Y me parece muy sabio que haya dicho eso en frente de este personaje, porque desafortunadamente con el tiempo él ha comenzado a hablar demasiadas cosas que debió haber guardado en silencio y en secreto. La maestra, prudente como era, habló de lo que estaba permitido hablar. Y en eso el maestro nos da otra lección en otro libro, La Revolución de la Dialéctica, cuando nos habla de la práctica de la exactitud del término. La enseñanza gnóstica no es un concurso para saber quién tiene más sapiencia, más intelectualismo, más formación académica. No es un concurso. No es una pasarela para que desfilemos los misioneros a competir entre la grey de todo el mundo para saber quién sabe más. La maestra nos dijo: hablen de lo que está en los libros del maestro y enséñelo como debe de ser.
Otro por ahí le sugería a la maestra que escribiera libros y ella les decía, y no tienen suficiente con las más de 80 obras y más de 100 conferencias que el venerable maestro preparó para todos nosotros. Entonces, la mitomanía es hoy por hoy una costumbre muy fea para engalanarnos y para creernos dioses. El maestro en este capítulo nos dice que hay una gran oportunidad de caer en mentiras cuando intentamos embellecer en demasía las palabras del venerable maestro. Y nos sigue diciendo el maestro, la falsa iluminación. Incuestionablemente no es posible convertirse en un verdadero iluminado cuando se tiene orgullo. No podría yo jamás pensar en un Dios borracho, fornicario, adúltero, peleador, egoísta, envidioso, celoso, lujurioso, etc. Cada uno de nos es en realidad, de verdad, todo eso. De manera pues que para cristalizar alma hay que entrar en feroz combate contra los defectos psicológicos. Me ha dado mucho dolor, continúa diciendo el maestro, encontrar siempre en los textos ocultistas, sin citar en este momento organizaciones, algunas muy venerables, esta tremenda afirmación nociva de que somos dioses, concretándose a la realidad de los hechos, mirar lo que somos y no forjarnos ilusiones. Comemos, bebemos, fornicamos, adulteramos, odiamos, criticamos, somos celosos, etc. ¿Creen ustedes acaso en un Dios así? Mejor es decir, somos viles gusanos de lodo de la tierra y estar convencidos de que lo somos. Si queremos convencernos, bastaría que fuéramos sinceros consigo mismos. Si examinamos cuidadosamente nuestra existencia y descubrimos que en verdad no es una de las 7 maravillas del mundo, ese examen que hagamos sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia vida será de maravillosas consecuencias, porque nos permitirá saber lo que somos, entender que no somos más que unos pobres pecadores, somos viles gusanos del lodo de la tierra. Dura labor la del maestro, la de ponernos en concreto, la de hacer que pongamos los pies en la tierra. Y en esto no hay ningún delito, ni es un problema. Y es porque también los que disertamos sobre la enseñanza tenemos mucho que cortar en nosotros mismos. Y entonces la labor purificada con nuestra revisión en nuestra propia conducta dará frutos hermosos. Así de esta forma marcharemos por el camino de la sencillez y de la humildad. Cuando uno desintegra en realidad, de verdad, ese agregado psíquico del orgullo, cristaliza obviamente en nosotros la humildad, que es la virtud más preciosa. Cuesta mucho ser humilde en realidad, y esa es una reflexión que nosotros siempre nos hacemos, sobre todo cuando comprendemos algunas partes de las enseñanzas del maestro. El interés de nosotros es revisar el tema, explicarlo y transmitirlo tal cual está, de manera que podamos servirle a la humanidad para que, revisando su conducta, tenga verdaderos anhelos espirituales de cambio, que es lo que realmente interesa. El orgullo místico. Ténganse en cuenta de que no solamente existe el orgullo basado en las posiciones sociales, en el capital, en el linaje de familia, etc. Hay un orgullo mucho peor y nocivo que todas esas formas que acabo de citar, y es el orgullo místico, el creernos santos, sabios, el sentirnos dioses, suponer que nadie es más grande que nosotros, que somos grandes semidioses, etcétera,
etcétera. Lamentablemente la humanidad necesita y merece un mensaje de esperanza, de personas que están cambiando con sinceridad y que están haciendo aplicación práctica de la enseñanza. Entre más distinciones nos ponemos, caemos más en ese orgullo místico. Y por eso el venerable maestro nos lo hace ver a la hora de recomendarnos cómo cristalizar el alma, porque desgraciadamente el orgullo místico es una de las cosas más frecuentes que ha destruido y destrozado organizaciones e instituciones, donde se ve cada vez de menos a las personas que no tienen ninguna formación, ninguna instrucción. El orgullo se opone a las partes más elevadas del ser, eso es lo más lamentable. Dice el maestro, esto es grave porque en realidad, de verdad, el orgullo nunca permitirá que tengamos correcta relación con las partes más elevadas del ser. Cuando uno no puede relacionarse con las partes más elevadas del ser, tampoco puede gozar de la iluminación. Tendrá que vivir atenido a libros, a leer, a escuchar a los conferencistas, mas nunca tendrá la experiencia mística de lo real, porque realmente la iluminación es un mérito del corazón, es un mérito del ser, es una transmisión de la mónada sagrada a su vehículo físico cuando hace aplicación práctica de la sabiduría gnóstica. Hay que eliminar el orgullo místico. Así que primero que todo se hace urgente realizar en estos estudios que logremos eliminar de sí mismos el orgullo místico, que es el más peligroso. Si lo conseguimos, aflora en nosotros la preciosa virtud de la humildad. Sin muerte no hay alma. Cada vez que nosotros eliminamos un agregado psíquico, cristaliza una virtud, un poder, una ley, una facultad, un don, etcétera. Así es como poco a poco vamos cristalizando alma en nosotros. Esa alma que normalmente vive por allá en la Vía Láctea, viajando, va cristalizando lentamente en nosotros. Sin embargo, hemos de afirmar también que si el agua no hierve a 100 grados, no cristaliza en nosotros lo que debe cristalizar y no se desintegra lo que se debe desintegrar. Con esto que el agua debe hervir a 100 grados, estoy hablando en forma de parábola, quiero decir que necesitamos pasar por grandes crisis emocionales para desintegrar cada defecto de tipo psicológico. Y esto es así realmente porque hay una gran resistencia. El yo no quiere morir. El yo no quiere reconocer, no quiere que lo descubran, ni tan siquiera quiere que lo analicen ni que lo autocritiquen. No, el yo no quiere morir. El yo se va a defender, se va a disfrazar de todas las formas posibles y no va a morir porque no desea ser eliminado. Sé del caso, dice el maestro, de una hermana gnóstica que está trabajando en forma terrible sobre sí misma. Consiguió hasta enfermarse del corazón. Esa hermana, en tremendos y supremos arrepentimientos, llora diariamente, gime, sufre, nunca se ha creído más que nadie y sin embargo es un bodhisattva caído, el bodhisattva de un ángel. Ojalá muchos imitaran ese ejemplo. Los grandes seres, como lo dice el maestro, se gestan en silencio, en medio de las tormentas emocionales, morales, sentimentales, pero haciendo profunda práctica de la doctrina,
de la muerte de los muchos. Quien así actúe con supremo arrepentimiento, trabajando sobre tal o cual defecto de tipo psicológico, incuestionablemente va desintegrando uno a uno los agregados psíquicos y en su reemplazo irá cristalizando eso que se llama alma. Quien consiga la eliminación completa de todos los elementos psíquicos indeseables que en su interior carga, cristaliza en sí mismo el 100% de su alma, conjunto, repito, de virtudes preciosas, genios inefables, atributos, leyes, dones y cualidades de perfección. Hasta el mismo cuerpo físico debe transformarse en alma. Solo así se llega a donde hay que llegar. Conozco a muchos eruditos de chispeante intelectualidad que han bebido en todas las filosofías del mundo, ya sea de Occidente o del Oriente del mundo. Se conocen el hebreo y el sánscrito, el griego, mas sufren lo indecible, no gozan de la iluminación porque no han fabricado ellos todavía al bodhisattva. Esta palabra podrá sonarles a ustedes un poco extraña. Se trata de un término oriental. En Japón, China, India, Nepal, donde naciera Gautama el Buda, Sakyamuni, se denominaba bodhisattva al alma cristalizada en un hombre o en una mujer. Claro está, es maravilloso ver cómo esos diversos elementos espirituales, virtudes, poderes, van cristalizando lentamente en la esencia conforme ella se va liberando. Por algo dijimos que la esencia es el material para cristalizar alma. El término fabricar no nos parece muy correcto. Lo encontramos en verdad muy pesado, grotesco. Sin embargo, muchos autores usan ese término. Permítaseme la libertad de disentir con los mismos. Prefiero decir cristalizar, puesto que el alma no es algo que deba cristalizarse, que deba fabricarse. Ella existe. Lo que pasa es que hay que cristalizarla y eso es diferente. Ustedes han visto, por ejemplo, un pedazo de hielo. Es la cristalización del elemento agua. Incuestionablemente muy frío tal elemento. Toda forma y se convierte en hielo. Asombra ver la cristalización del agua. Se realiza de acuerdo con ciertos principios geométricos extraordinarios. En forma similar sucede con el elemento alma. Cristaliza de acuerdo con ciertos delineamientos matemáticos y geotécnicos, precisos, indiscutibles. Hasta el mismo cuerpo, este que tenemos de carne y hueso, debe transformarse en alma y es posible transformarlo en alma si en realidad de verdad nos lo proponemos. Solo el que cristaliza alma es iluminado. Solo el que posea pues al bodhisattva, es decir, solo aquel que haya cristalizado alma, podrá gozar de la iluminación, tendrá méritos para ello. La iluminación se explica con el Dharma Dhatu, es decir, con el Dharma universal por la recompensa por nuestras buenas acciones. Nadie podría gozar de la iluminación si no posee al bodhisattva. Y nadie podría tener al bodhisattva si no ha trabajado duro sobre sí mismo, si no ha desintegrado los agregados psíquicos. Debo de corregir que equivocadamente dije que el alma no debe ser cristalizada. La expresión correcta es: el alma no debe de ser fabricada. Corrijo el error
porque en la emoción de la lectura cometí la expresión inadecuada. Este mensaje del venerable maestro Samael en esta primera parte nos invita a reflexionar profundamente cómo debemos combatir dentro de nosotros mismos, cuerpo a cuerpo, contra los defectos psicológicos, si es que en verdad queremos cristalizar el alma. Gnosis hacia la conquista del ser, paz inverencial.